libro es, en muchos sentidos, una continuación del primero, es decir, es un nuevo número de historias perdidas, pero también tiene cosas distintas. Es un libro que tiene más historias que arraigan en la historia con H mayúscula, quizá menos fantasía y más historia, pero creo que también eso lo hace, desde mi punto de vista, quizá más interesante. A mí los dos libros me gustan mucho, pero en muchos sentidos más interesante, porque aquí los lectores van a poder encontrar personajes que seguramente les son familiares, pero otros que estoy seguro no les son familiares, como gente como Raoul Wallenberg, el gran héroe que salvó a miles y miles de judíos en la Segunda Guerra Mundial y cuyo destino es un misterio, o personajes más macabros como Ed Gein, el asesino que dio a luz a el personaje de Psicosis. Personajes muy distintos, pero muy interesantes. Así que creo que es un libro muy redondo y muy divertido. También este es un juguete literario como el primero. Es un misterio histórico maravilloso, ¿no? Hay una corriente de pensamiento que señala que es prácticamente imposible que un hombre como el Shakespeare que conocemos, histórico, un hombre más bien humilde de una pequeña ciudad inglesa, haya tenido la vastedad cultural, la vastedad de cultura y de conocimiento y la delicadeza literaria incomparable en la historia del planeta para escribir lo que escribió Shakespeare. Entonces, partiendo de eso, hay toda una escuela de historiadores que se ha dedicado, historiadores literarios, digamos, que se han dedicado a tratar de encontrar al verdadero Shakespeare. Si no fue ese Shakespeare de Stratford, entonces, ¿quién fue? Y hay varias teorías. Y eso es básicamente lo que explicamos brevemente, como siempre, con esa devoción por la síntesis, porque es parte del asunto de historias perdidas. Son historias que se leen fácil y rápido, pero también con cuidado de detalle en la historia de quién pudo haber sido el verdadero Shakespeare, el Shakespeare histórico. Y este modelo de buscar a la persona histórica detrás del personaje de leyenda, aunque Shakespeare no es legendario desde el punto de vista de un mito, pues existió un Shakespeare, no sabe bien quién fue, pero este modelo lo repetimos en otros momentos en historias perdidas, como por ejemplo con Robin Hood, ¿no? ¿Quién fue el verdadero Robin Hood o quién fue el verdadero Rey Arturo? Es un modelo que a mí me gusta mucho, el hombre o la mujer histórica detrás del mito, ¿no? Historias perdidas siempre tuvo distintas vertientes, ¿no? Historias de personajes fantásticos, desapariciones, lugares míticos, y otra de esas, digamos, versiones de historias perdidas o tipos de historias perdidas eran lo que se llama real crime o true crime, ¿no? Crimen verdadero, crímenes verdaderos. Historia criminal, de la criminología humana. Y a mí, como creo que a muchos, pues a mí me fascinan las historias de asesinos seriales, me parece que son terribles, macabras. Yo creo que disfrutó intensamente el sufrimiento de su esposo, al que le tenía un coraje infinito por haberle sido infiel, y lo disfrutó como solamente la más grande escritora de misterio y de suspenso criminalístico pudo haber disfrutado algo así. Yo creo que lo planeó del principio al fin y lo disfrutó infinitamente, y al final ganó la batalla. No solamente ganó la batalla en la opinión pública, sino ganó la batalla íntima con el marido y terminó ganando la batalla de la vida, porque se terminó por convertir en la gran Agatha Christie y en hacer una vida feliz. Es una historia increíble esa, ¿no? Increíble. Yo te diría que quizá desde lo más íntimo la historia de Masada, la historia de la fortaleza que está junto al Mar Muerto, el último bastión del pueblo judío en aquel tan doloroso tiempo de la ocupación romana. Es una historia que a mí me conmueve profundamente, ¿no? Porque es una historia de valentía. También tiene un lado terrible, ¿no? Es una historia de lucha, de valentía, de no ceder frente al invasor, ¿no? Y de orgullo
del orgullo de un pueblo, pero también al mismo tiempo es una historia violentísima y es una historia que tiene también mucho de fanatismo, y por eso es una historia muy redonda que la hace para mí una historia fantástica, que además es una de las piedras de toque de la historia del pueblo de Israel y del pueblo judío en general. Y a mí me conmueve, pero como te digo, esa te podría decir muchas más, ¿no?